Buenos días. Hoy estudiaremos sobre la función logarítmica. Antes de eso, conoceremos un poco sobre el logaritmo, cuáles son sus partes, características y propiedades. Un logaritmo nos indica el exponente por el cual hay que elevar otro número llamado base para obtener la potencia indicada. Es decir, el logaritmo es una operación o función que te devuelve la potencia a la que debes elevar una base para obtener un resultado determinado. La forma como leemos a un logaritmo es la siguiente. Logaritmo en base a de x es igual a y, en donde a es la base del logaritmo y el cual tiene que ser cualquier número positivo. X es el argumento y y es el exponente a la que se eleva esa base a. Generalmente se utilizan dos sistemas de logaritmos. El sistema de logaritmos decimales, también llamados logaritmos vulgares o de Brice, cuya base es el número 10. La forma como leemos a esta expresión es la siguiente. Logaritmo en base 10 de x. Ahora bien, si en ese subíndice no aparece reflejado ningún valor, se sobreentiende que su valor o su base es 10. El segundo sistema es el de logaritmos naturales o neperianos, cuya base es el número Euler, cuyo valor equivale a 2,718 y tantos de decimales. Cabe destacar que una característica importante de este número es que el número Euler posee infinitas cantidades de decimales. Hay ciertas características importantes que debemos resaltar sobre los logaritmos. La primera de ellas es que no existen logaritmos de un número con base negativa. La segunda es que no existen logaritmos de un número negativo, porque siendo la base positiva, todas sus potencias, ya sean pares o impares, son positivas. Los números mayores que 1 tienen logaritmos positivos, ya que siendo el logaritmo de 1 igual a 0, todos los logaritmos de números mayores que 1 serán mayores que 0, siendo entonces estos positivos. Por último, los números menores que 1 tienen logaritmo negativo, porque siendo el logaritmo de 1 igual a 0, los logaritmos menores que 1 serán menores que 0, siendo entonces estos negativos. Los logaritmos tienen algunas propiedades que se deben tener en consideración para que así sean más fáciles de resolver. Entre ellas tenemos la primera. En todo sistema de logaritmo, el logaritmo de 1 es 0. No importa el valor de la base. Si su argumento es 1, su resultado siempre será 0. El segundo, en todo sistema, el logaritmo de a en base a es 1. Es decir, si su base y su argumento se repiten, su resultado es 1. Luego tenemos el logaritmo de un producto. Este será igual a la suma de los logaritmos de los factores. El logaritmo de un cociente es igual al logaritmo del dividendo menos el logaritmo del divisor. Tenemos al logaritmo de una potencia. Esta se convierte en el producto del exponente por el logaritmo de la base. Y por último tenemos el logaritmo de una raíz, que es igual al logaritmo del número
dividido por el índice de la raíz. Las ecuaciones logarítmicas son aquellas donde aparece la incógnita dentro del logaritmo, bien sea que esté ubicada en su base o como argumento. Y para resolverlas se pueden convertir en dos formas. La primera de ellas es que debemos dejar un solo logaritmo en cada miembro de la ecuación, dejando entonces que el logaritmo de A sea igual al logaritmo de B, para así poder eliminar los logaritmos y convertirlos igualando sus argumentos, es decir, que A sea igual a B, y así poder despejar la incógnita y resolver la ecuación. La segunda forma es transformar esa ecuación logarítmica en una ecuación exponencial y poder así hallar el valor de esa incógnita. Ahora bien, ya conociendo las propiedades de los logaritmos y sus características, para el estudio de la función logarítmica, este tipo de función debe estar formada por un logaritmo de base A, es decir, que nos quede una f de x es igual al logaritmo en base A de x, en donde A tiene que ser un número real, positivo y diferente de 1. Cuando A o cuando esa base A es mayor a 1, entonces estudiaremos a una función creciente. Y cuando esa base A es menor que 1, pero mayor a 0, estamos estudiando a una función decreciente. Las funciones logarítmicas es la inversa de la función exponencial. Muchas gracias por su atención.